Bueno, ¿qué tal? Buen día. Nosotros somos del Servicio de Ecografía de Emergencia del hospital. Mi nombre es Carolina, yo soy fellow del servicio y hoy lo que queríamos era presentarles un trabajo de investigación que queríamos proponer de hacer en el hospital. Es un... ¿Para qué? Sí, Yo dejé de compartir pantalla, ¿eh? sí, está compartida. ¿Se ¿Veis? puede ver la pantalla? ¿Ven el PowerPoint? A ver, bueno. Ahora no, ahora te vemos a vos. Hace 2 minutos se Bueno, veía el PowerPoint. bien, un Listo, vamos a momentito. ponerlo. Acá de vuelta. Compartir pantalla. Vamos con esto. Bueno, ahí está. Bien. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Sí, ahora se ve. Bueno, Bárbaro. genial. Dale, bueno, ahora sí empezamos. Dale, Caro, Bien, perfecto. comentamos. Entonces les queríamos contar del trabajo de investigación que queríamos proponer. El trabajo se va a llamar Uso de la ecografía para evidenciar desnutrición en pacientes críticos y la idea es justamente a través de la ecografía hacer algo que ya está bastante registrado en la literatura, que es midiendo el músculo cuádriceps, calcular de manera indirecta el estado de nutrición de los pacientes que al no usar las piernas, al estar en un estado crítico y bajo sedación, pierden musculatura del cuádriceps justamente por desnutrición. Y una forma de estimar el grado de desnutrición es a través de la medición del músculo cuádriceps. Lo cierto es que lo que estuvimos investigando para hacer el trabajo es que en la terapia intensiva el estado nutricional es ciertamente decisivo, no solo para la sobrevida del paciente, sino para el retorno a un estilo de vida previo, con una función desempeñada por el paciente, la sociedad y la familia. Y en Argentina hay un estudio que está publicado que muestra que en los hospitales públicos se tiene muchísimo más impacto y de hecho la mortalidad a los 28 días es de 42% en un público en terapia intensiva contra 24% en los hospitales privados que se estudiaron en este estudio en la terapia intensiva. Y la mortalidad intrahospitalaria también es mayor, siendo un 47% en el público y un 30% en el privado. Silvio, ¿cómo ves la mortalidad? Si hiciste alguna estadística en este último tiempo, ¿tenés algún dato para comentarnos? Mira, nosotros hacemos el registro de todos los pacientes que ingresan al servicio desde el año pasado. El año pasado, si mal no recuerdo, fue 32% y este año llevamos registrado hasta principio de octubre. Por Apache la mortalidad era esperada, era el 52 y tenemos creo que el 33% de mortalidad. De esos pacientes, el 60% necesitan ventilación mecánica. Y ya llevábamos casi 105 pacientes en ese periodo, terminaremos en 120 el año, considerando que tuvimos una restricción de camas este año, por ahí el año que viene van a ser más todavía, es nuestra idea y ojalá que así sea. Bueno, bien, es buen número, ¿no? Me parece. Porque en época de pandemia, ¿no? No, en época de pandemia. Tuvimos una altísima mortalidad. Nosotros ¿no? acá, Mm. en época de pandemia, nunca pasó el 32% de mortalidad. 27, 30, la mortalidad en pandemia fue muy buena para nosotros. Bien. Ah, bueno, Y mira. la mortalidad global de la institución siempre es menor al 3%. Perfecto. En ese momento, Claro. los siguientes. Bien, buenísimo. Sí, Bueno, no, está la bueno verdad que saberlo. en eso. ¿Se escuchó, no? Lo que dijo María. Sí. Sí, sí, bajo, pero se lleva a escuchar. Bien, perfecto. Genial. Bueno, avanzamos. Bien. La desnutrición en los pacientes críticos está estimada entre un 43 y un 88% en la literatura, lo cual es bastante alto. Lo cierto es que la pérdida de tejido magro y la sarcopenia y la pérdida de masa y fuerza muscular eh, se presenta con una mayor incidencia de infecciones, una mayor estadía en la estancia hospitalaria, también implica un aumento de la morbilidad y la mortalidad, y está visto también, está estudiado que hay una máxima pérdida entre los 7 y 12 días desde el ingreso a terapia intensiva. O sea que la máxima pérdida de masa muscular se da entre los 7 y los 12 días desde que el paciente ingresa a la terapia intensiva. Hay otros indicadores de desnutrición
que están estudiados ya. Uno es el bioquímico, la medición de albúmina o la prealbúmina también se ha estudiado, la medición de linfocitos también es un parámetro que se estudió para valorar desnutrición en los pacientes, por tomografía, por resonancia y por biometría. También se puede hacer una valoración de la cantidad de masa magra y cuánta pérdida muscular tiene el paciente, pero son métodos que son más caros y puntualmente la biometría lo que tiene es que frente al edema que tiene el paciente, eso altera los resultados y no es tan confiable y es un equipo caro, pero que también se puede usar bedside. La ecografía para cuantificar masa magra es un método que como beneficios es seguro, es portátil, no es invasivo, es dinámico y es menos costoso que los estudios que mencionamos previamente y tiene una buena equivalencia para estimar la masa magra total a través del músculo cuádriceps. De hecho, hay estudios en la literatura que que encontraron que estudiando por distintas razones la pérdida muscular, al valorarla con tomografía y con ecografía, presentaban el mismo nivel de exactitud. O sea, lo que se valoraba por ecografía era lo mismo que se había valorado por tomografía. O sea que es un método confiable para valorar la pérdida de masa muscular en los pacientes de terapia intensiva. Con trabajos, vieron, del año 2020, 21, 22, o sea, con bibliografía bastante actualizada, ¿no? Bien. Por otro lado, lo otro que queríamos implementar nosotros y que estuvimos averiguando es algo nuevo que se está usando ahora, que es la elastosonografía. Ahora está en boga en todo lo que es para el diagnóstico de la fibrosis muscular en los pacientes con cirrosis, evitando así la biopsia. En eso ya está súper instaurado la elastosonografía y también para todo lo que es nódulos tiroideos y nódulos mamarios. La elastosonografía funciona haciendo un área que se llama ROI, que viene a ser una área de interés, así se le dice ROI, y se la compara en un tejido que está enfermo con el tejido sano circundante, y con eso se calcula un ratio, y según el valor del ratio se sabe qué tan enfermo está ese tejido y qué tantas probabilidades tiene de ser patológico, puntualmente para los nódulos de mama y tiroides. Así que para esto ha sido la elastosonografía. Nosotros lo que estuvimos averiguando para este método, que muestra el nivel de rigidez de los tejidos por el coeficiente de atenuación de la onda ultrasónica, es a ver si había estudios que lo valoraran a nivel muscular. Hay alguna cosa, pero no está estudiado todavía para demostrar la calidad muscular a nivel de lo que es desnutrición. Se usa No, también ahí yo agregué una cosa. Bien, se usa así para lo que es calidad muscular y de hecho en las guías que se han publicado para valorar desnutrición a través de ecografía, que siempre tiene que haber una medición de cantidad muscular, o sea, del grosor muscular, y otra medición que hable de la calidad del músculo. Eso se puede hacer según, en una escala de grises, qué tan hiperecogénico o hipocogénico está el músculo, pero para eso hay que tener un programa especial y bueno, lo que nosotros queríamos proponer y estudiar es ver si podemos valorarlo con la elastosonografía. El equipo que tenemos nosotros, el Sonoscape, el último, que es creo de 2019, tiene esta capacidad de medir la dureza a través de la elastografía, ¿no? Así que creo que es conveniente aprovechar esta función que tiene el equipo, que es un equipo muy bueno, con muy buena definición, para bueno, medir justamente esta dureza del músculo, ¿no? Nosotros creemos, la realidad, que no encontramos nada específicamente en la bibliografía donde diga que con la desnutrición el músculo se pone más duro. Pero como creemos que justamente se va volviendo más fibrótico porque todos los sarcómeros se van disminuyendo, entonces creemos que el músculo se va a ir poniendo cada vez más rígido, ¿no? Bueno, así pasa un poco como dijo Caro recién, con los que son los tumores de tiroides y de mama. Los nódulos, a pesar de que ecográficamente tienen varias características de malignidad, pero se está utilizando mucho en poner justamente la elastografía, medís la dureza de ese nódulo y de esta forma te das cuenta si es más maligno que benigno, ¿no? Ahí hay todo un camino también para desarrollar, ¿no? Tonta, ¿cómo sería el músculo?
ejemplo, porque no lo entiendo por lo que vos explicaste, de que esto es un ratio entre un valor que te da un tejido enfermo, potencialmente enfermo, de una zona sana. ¿Cómo lo haces en músculo donde sería una afectación difusa, donde no Claro, tenés? ahí te contamos. Ahí te contamos cómo vamos a hacerlo, cómo lo pensamos. Ya llega. Está spoileando. Sí, pero justamente, bueno, fue lo que justamente tuvimos que pensar, cómo lo podíamos Claro. aplicar. Así que esta herramienta, o sea, está buenísima la elastografía porque medimos la dureza y después con la ecografía vamos a medir entonces justamente el tamaño del músculo, de cómo si a lo largo de los días veremos o no si hay desnutrición o no. ¿Sí? Claro. Silvio, ahí vas a estar expuesto. Es algo que se nos está ocurriendo que puede funcionar o no y que no está publicado, ¿no? Que no está estudiado, es algo nuevo. No, pero ahí te contamos a ver cómo se nos ocurrió. Entonces, ¿cuál sería la hipótesis nuestra? Que la población de pacientes críticos que ingresan a la terapia intensiva va a sufrir una debilidad progresiva y una atrofia muscular asociada a lo largo de su internación que vamos a poder demostrar a través de la ecografía. El objetivo sería evaluar el desarrollo de sarcopenia a través de la ultrasonografía y la elastosonografía en pacientes que se internan en la terapia intensiva del Hospital de Derqui y compararla con el estado nutricional de ingreso y la evolución hospitalaria. Entonces vamos a hacer un cohorte observacional descriptivo. El tamaño muestral que calculamos según la población de la ciudad de Derqui, 80.000 habitantes, con un porcentaje que queremos alcanzar de nivel de confianza del 90%, con un margen de error del 5%, es de 272 pacientes. Por ahora tenemos ese tamaño que necesitaríamos. Sí, el estudio es un estudio observacional de corte para determinar cómo están nuestros pacientes críticos a lo largo de su evolución hospitalaria. Lo habíamos pensado hasta el alta hospitalaria, pero técnicamente nos pareció que iba a ser medio complicado, de que cuando le estén dando el alta hospitalaria que nos avisen si estamos nosotros, capaz que el alta hospitalaria, no sé, es un domingo y capaz que no estamos, entonces ahora les vamos a explicar cómo vamos a ver esta evolución del seguimiento de los pacientes, ¿no? Con diferentes fórmulas calculamos el tamaño muestral y la realidad que es un montón. Pero bueno, más de la idea... 173 por año internados, va a llegar por lo menos. Claro, la idea es por lo menos hacer un primer corte con 50 pacientes y de ahí hacemos nuestro análisis, bien, Mica, adelante, y ahí hacemos nuestro primer análisis estadístico con estos primeros 50 pacientes. Y de ahí, bueno, vamos a ver si estadísticamente estamos bien o nos falta meter más N para que nos dé más significativo, ¿sí? Pero bueno, cuando lo calculamos por diferentes fórmulas y 272 pacientes como que nos asustó un poco, ¿no? Porque hay mucho trabajo detrás de todo esto, ¿sí? Bueno. ¿Cuántos pacientes promedio son dados de alta semanalmente, Silvio? ¿O cuál es el promedio de pacientes por mes? ¿Escuchás, Silvio? Abrite el micrófono. No se llega a escuchar, perdón. La pregunta es aproximadamente cuántos pacientes tienen por mes. ¿Cuánto tiempo Que dan de alta, promedio? Imagínate que nosotros en un momento de la evolución del año tuvimos restricción de camas y como les contaba al principio, hoy tenemos ingresados en el año creo que son 103, 105 pacientes hasta hoy, más o menos. Así que son 11 meses casi. Ese sería el porcentaje por mes, serían menos de 10 pacientes o 10 pacientes por mes. En algún momento funcionamos con solo 4 camas. La idea siempre para nosotros es trabajar con más camas todavía, es siempre nuestra intención porque el personal está, el recurso humano por lo menos el médico. Y imagínate que una estadía promedio, el otro día la calculamos en un paciente ventilado, son aproximadamente 12 días. O sea, un paciente está ventilado, tiene 12 días de internación en promedio. Son todos, ¿no? Internaciones clínicas, no tenemos pacientes quirúrgicos, pero entran muy graves y por lo menos tienen casi 2 semanas de internación. Claro, sí. En ese caso, sí, con lo que decís, por más que no está el año cerrado, más de 2 años vamos a estar. Pero bueno, como les decía, cada 50 pacientes hacemos el primer análisis estadístico y ahí valoramos la continuidad o no, de acuerdo a los resultados preliminares. Claro, los resultados preliminares si dan o no estadísticamente, ¿no? ¿Está?
Iba a decir algo más, pero... Por nuestra parte, si nos habilitan más camas, vamos a estar muy contentos también, ¿eh? No solo para el trabajo. Bien. No, iba a decir de acuerdo, claro, la población de ERKI era más o menos, por lo que estuve googleando, está en 80.000, 90.000, puede ser aproximadamente, porque la fórmula de cálculo muestral da justamente según casi 100.000 habitantes. Sí. Bueno, capaz ahí se achica un poco, entonces un poco. El tamaño muestral, hay que recalcularlo, si es que llega a ser 100.000. Y esto es solo terapia intensiva y ventilados. Claro, ahora vamos a explicar No, bien. solo de- No, inicialmente decíamos lo de terapia intensiva. Podríamos agregar eso, ¿no? Sí, lo que pasa es que tienen pocos pacientes críticos los de Sí, UCO me ventilados, sí. ¿no? Sí, sí, Pero la realidad es paciente crítico que entra en ventilación mecánica, que ahora vamos a contar los criterios de inclusión. Perfecto. No, bueno, si tu criterio de inclusión es paciente crítico con ventilación mecánica, incluís las camas de Sí, UCO sí, sí. y amplias un poco, pero porque definís Sí. a tu población Sí, con una crítica ventilada. Eso exactamente. te va a permitir. Excluimos, No mucho, pero vamos un a poquito. excluir algunos pacientes que ahora ahí Caro va a contar, así que perfectamente pueden No estar. excluyas invitarte a 21 o 26, porque también a veces por cuestiones organizativas, UTI tiene pacientes en cama Claro. 19, 18, Sí. es más, es muy frecuente que sean pacientes conjuntos los ventilados de UCO. Claro. Así Claro. que también Sí, sí, bueno sí. que definas tu criterio de internación por ahí, unidad crítica ventilado, Claro, sin subdividir UTI Claro. ahí. Claro. Vas a poder captar un Está par de bien, pacientes más sí, que, sí, tal cual. que probablemente Sí. cumplan. Entonces ahí donde dice terapia intensiva te va a poner unidades críticas. Unidades ¿no? críticas. Tomarlas como una unidad, Tomarlas como una polivalente. tomarlas Sí, tal cual, como una unidad polivalente y probablemente dejes de perderte, por ahí no va a ser muchísimo, pero No, muchos no, pero bueno. en No, bien, cada sí, paciente que captes te obvio. va a resolver más fácil para el tiempo. Bien. Así que bueno, pasando entonces a los criterios de inclusión serían, vamos a poner punto de corte de 6 años, vamos a cambiar entonces eso de terapia intensiva, sino a unidades críticas, y el requisito es que estén mínimo 48 horas en ventilación mecánica invasiva y permanezcan en cuidados críticos mínimo 5 días. Y vamos a excluir a los pacientes posquirúrgicos de cirugías abdominales por el impacto que eso puede tener en nivel nutricional, en todo lo que es absorción, si tiene una colostomía, si tiene una cirugía abdominal, va a cambiar la desnutrición del paciente. Todo lo que sea patología neurológica asociada a debilidad muscular, porque va a cambiar las mediciones del músculo. Todo lo que es una CD complejía, neuropatía, miopatías, pacientes postrados previos u otras lesiones. Y obviamente pacientes con amputación de miembros inferiores, porque no nos va a permitir medir el músculo cuádriceps. Sí, ahí pusimos el criterio de inclusión de por lo menos 48 horas, porque hay pacientes que, no sé, ingresaron por estatus epiléptico, no sé, por alguna patología neurológica de reversión rápida, entonces el paciente capaz está extubado a las 48 horas. Entonces te cambia mucho el paciente que no está en ventilación mecánica con el que sí continúa en ventilación mecánica, ¿no? Entonces esos pacientes los sacaríamos, ¿no? Porque prácticamente me imagino que van a estar nutricionalmente bien, porque van a estar despiertos y van a pasar al piso rápidamente. ¿Está? Consulta, cirugías digestivas, nosotros tenemos la necesidad de hacer nutrición parenteral, de hecho la usamos muchísimo. Pacientes que no se pueden alimentar vía digestiva, pero sí lo consumimos vía parenteral. Pero me parece que capaz Pues sí que no hace falta, Fernando. podríamos no sacarlos, digo, para incluir Bueno. más pacientes también. Mejor. Porque si nosotros sabemos que el paciente no va a utilizar la vía digestiva o no va a ser suficiente en los próximos días, nosotros le podemos parenteral. Vos tenés Ah, un bien, de claro. tipo de nutrición que sigue perfectamente a todos los pacientes después de Sí, Diego. No, totalmente. Totalmente. Vamos, los incluimos. Totalmente. Listo. Con alimentación mixta incluso. Empezamos una No progresión. se llegó a escuchar, perdón, que me pierdo esa parte, no sé qué se comentó. De hecho, no postquirúrgico, pancreatitis grave, crítica, que ingresan a ventilación mecánica, que inicialmente no tienen una ingesta oral, empiezan con NPT y después Claro. van haciendo el switch. Claro, Mica decía de los pacientes estos postquirúrgicos, y tenemos postquirúrgicos así significativos. No es, ahora un poco nos pusimos firmes con que cada hospital maneje sus postquirúrgicos. Ajá. Entonces no estamos recibiendo postquirúrgicos iniciales Operados de en otro otro centro por una cuestión Claro. hasta médico-legal de responsabilidad Claro. con el Claro. paciente, pero Pero si hemos tenido uno eventualmente... que mandamos. Exacto, y volvió. Claro. Seguimiento. Bueno, se podrían Pero el incluir, año sí, que sí. viene, en 2 años,
seguro. Tenemos que tener esto. Claro, listo, Bueno, los mismos. Sí, se podrían. Queremos Sí, poner totalmente. más parenterales con magistrales. Claro. Que sería lo ideal. Sí. Y también después se va a hacer subanálisis de acuerdo a los grupos. Claro. O sea, se puede Lo que después. habría que pensar serían pacientes que tengan, o sea, alguna patología gastroenterológica que le predisponga al paciente Que no a puedan una condición nutrirse distinta de totalmente. otro que entró y se ocluyó y ¿se entiende lo que quiero decir? Claro. Pues si vamos a sacar los que tienen ACV o los que están amputados porque no le podés, o porque Yo su no entiendo músculo. por qué excluiríamos a los pacientes con dificultades para la nutrición, más allá de que tenemos un soporte nutricional. Porque por lo que entiendo el objetivo Me parece que es viene desde. ver cómo se comporta Claro. la ecocardiografía, digamos, a la hora del seguimiento de los pacientes. No, si. Creo que hasta inclusive, con un Sí, seguimiento bien, acompañado con nutrición, Mejor el todavía. paciente más vulnerable inclusive Sí. va a ser más útil todavía ver cómo se comporta el estudio en estos pacientes, cómo puede aportar para el seguimiento, y Claro. para que eventualmente nos pueda aportar para el seguimiento No, nutricional. si Reducir la patología neurológica, o sea, Si por la- sarcopenia es otra causa. Si la activación de la Por eso digo, sí. nutrición parenteral es rápida e inmediata, sí. Por lo menos nutrición dice, ¿me puedes sacarte por favor? Pero vos con los criterios de exclusión tratás de sacar personas que estén cercanas a los límites o fuera de los límites por su condición previa. Por eso sacan, no Claro. sé, un Sí, el neurológico. parkinsoniano que Claro. entró con una neumonía y se ventiló, lo vamos a sacar, se entiende. Por eso digo que habría que pensar que tal vez patología gastroenterológica que genere Claro. ya desnutrición por sí o Pero por eso no comparto en el sentido de que yo lo que quiero ver es pero la sarcopenia, la medición de la sarcopenia como un parámetro de. No, la nutrición, cuestión es no tener Me confundidores parece que hagan que la pérdida sea. sería la pérdida o el cambio muscular de causa no nutricional. Entonces, Claro, Claro, un oncológico yo pienso pero que sí. una causa, digamos, excluir a pacientes nutricionalmente vulnerables, como Claro. sería el posquirúrgico abdominal, me parece No, la cuestión es que vos. valioso del trabajo, porque no es que el paciente que no, digamos, el posquirúrgico abdominal va a tener un problema Nosotros hicimos una nutricional. revisión bibliográfica, la mayoría de los pacientes que se estudian Claro. para esto se excluyen cuando es de causa abdominal. ¿Por qué? Ok. Porque vos lo que querés ver es la pérdida nutricional asociada a la inflamación, a la terapia intensiva, a cómo es la calidad de. Claro, Ok. entonces si vos pones personas que tienen ya de por sí que no se van a poder nutrir, o sea, tienen trastorno nutricional, te van a dar otros valores y van a tener confundidores y van a dar mucha más pérdida seguramente muscular. Por eso la mayoría de los trabajos hace eso y yo repliqué lo que vi en otros trabajos. Pensé que lo que queríamos Pero- sacar era causas no nutricionales, digamos, de pérdida de masa. No, es tratar de un poco sacar los sesgos, pero si el postquirúrgico se empieza a nutrir inmediatamente, vos decís, te pusieron el catéter y a las 24 horas el postquirúrgico arranca con la nutrición, ese se podría inscribir perfectamente. de hecho, Distinto es que, bueno, que tarde 3 días, una semana en traer la nutrición, entonces está resesgado porque ese paciente sí se va a desnutrir completamente. de ¿no? hecho estamos pensando, no llegamos todavía a desarrollarlo con Mica por cuestión de personal, pero estamos pensando en que a medida que se vaya desarrollando la actividad quirúrgica, tener más injerencia previa al procedimiento, justamente para los pacientes, no sé, con patología oncológica, además poder nutrirlos antes o ponerlos, claro, en el preoperatorio en mejores condiciones justamente para después. Así que sí, igual llevémonos para pensar y para buscar qué condición clínica previa del paciente nos puede sesgar este dato que no sea relacionado puramente con la internación o con la intervención. Claro. Sí, los estudios que hay sobre esto, que comparan los estados nutricionales medidos por algún tipo de medidor de masa magra, en general excluyen esto, los neurológicos y las cirugías abdominales. Son esas las dos exclusiones que hay en casi todos los trabajos. Igual La yo realidad es que el digo, postquirúrgico, o sea, como dato agregado, es un estado catabólico agregado al paciente crítico. Claro. Pero todo paciente crítico va a estar en un estado catabólico que tiene Claro. un metabolismo aumentado. Entonces, Sí, pero hay que buscarle la explicación porque por algo lo deben Sí, excluir. incluso no sé. Perdón, quería agregar algo, no llego a escuchar todo lo que dicen. Cuando uno se plantea en terapia intensiva buscar qué pacientes serían los que pueden evolucionar malnutridos y demás, siempre hay 3 grandes grupos, que son los sépticos, que se vuelven crónicos,
los quemados y los pacientes, por ejemplo, con pancreatitis. Claro. A mí me parece que esos pacientes no hay que excluirlos, tienen que ser pacientes que tienen que estar, y lo que podemos hacer nosotros, fuera de lo que es el estudio, hacer un seguimiento más estricto de lo que es la nutrición que le estamos brindando, como para que sirva también para complementar los hallazgos que ustedes tienen. Porque si vos encontraste 10 pacientes con pancreatitis y a los 10 mostraron signos de desnutrición después de la internación, ¿cómo justificás eso? Y por ahí lo podés justificar porque nunca los pudiste nutrir bien, o los nutriste bien y a pesar de todo eso y que tenías el aporte calórico que necesitaba, el aporte proteico, evolucionaron con desnutrición y demás. Me parece que sería interesante que esos pacientes estén dentro del estudio y también hacer recopilación de datos extra que les puedan servir a ustedes después para entender por qué pasa eso. Sí, podríamos como identificarlos, ¿no? Sí, Este tipo de pacientes con cuestiones sí. abdominales y después vemos si los incluimos en el trabajo o no. Yo creo que sí, habría que incluirlos, pero con la salvedad de que el paciente ingrese con una nutrición en no menos de 48 horas, una cosa así. ¿No? Hacer una salvedad, porque si no sabemos que ese grupo va a tener no solamente la cuestión de la desnutrición, de la terapia intensiva, del paciente crítico, sino encima que no está nutrido. Entonces, obviamente que en ese paciente nos va a dar mal sí o sí. Sí, ¿no? la ventaja de ser un estudio Porque eso también puede ser más vos podés hacer la amplio. lectura Porque de vos que a lo las haces- 40... Es mostrar lo que pasa, es Sí, bien. Perdón, decía que vos podés tener todo en regla, decir yo a las 48 horas lo empecé a alimentar, pero también necesitas saber si lograste el aporte calórico y proteico adecuado, porque yo te puedo decir, sí, le puse nutrición antes de las 48 horas, pero después en la evolución el paciente se chocó, hubo que suspendérselo, no lo toleró, tardamos en ponerle nutrición parenteral. Me parece que esos datos tendrían que estar para apoyar el resultado final, y ese dato lo tendríamos que tomar nosotros en conjunto con Mica, organizar una forma de poder tener esos datos que complementen lo que ustedes van a hacer desde el punto de vista ecográfico. Sí, también. Claro, sí. También, De ahí vienen los subanálisis, ¿no? De lo que vas viendo y observando, ¿no? nosotros tenemos el paciente crítico con el hipercatabolismo aumentado, limitaciones en la alimentación de la primera semana de ARM, porque no podemos dar el total al día 1. Claro. Y además. Se escucha, ¿no? Si no, sacate Mica. Fuerte. Y además la limitante en la movilización, porque nosotros, si tenemos un paciente con sarcopenia y queremos tratarlo desde lo nutricional, dándole suplementos, vía oral o enteral o parenteral o cualquier soporte que haga que mejore la nutrición del paciente, si yo no movilizo el músculo tampoco obtengo resultados sumados. O sea, ¿cómo contrarresto solo con la nutrición? Estamos hablando de ARM, es otro mundo, ¿no? Pero digamos, ya el paciente que se extuba, necesitamos mucho de la movilización nosotros para poder hacer algo más con la nutrición muscular. Y eso es un alimento también. Pero bueno, sí, nosotros hacemos mucho el seguimiento diario de lo que infundimos, cómo están las bombas, cuánto recibe el paciente, si hubo una suspensión por algún motivo, pero es cierto que tenemos que hacer un registro formal del día a día para poder contrarrestar a lo que ustedes vayan observando con la EPA. Claro. O sea, yendo a lo práctico, sería agregar dentro de la base de datos, yendo a lo práctico puntualmente, ¿no? ¿Qué día de soporte se inició, si tenía alguna particularidad o algo así, ¿no? Si no leí mal. Exacto. Yo tengo una planilla que nosotros desarrollamos una herramienta que se la sirvió, pero todavía falta desarrollo, donde tiene todo eso y las causas de suspensión. Entonces a nosotros nos va a servir también, porque más allá de ponerlo después en contrarrestar con lo que ustedes observen, nos va a servir mucho para demostrar las falencias que tenemos a la hora de lo calculado, que sea lo que el paciente le administramos en 24 horas. Porque es como el día a día, como dice Silvio, se choca la altura en la nora, ya se nos van las gamas, le suspendemos al otro día, el que van, inicia, re bajito, no, subámosle, y así estamos el día a día. Pero la nutrición parenteral para nosotros es precoz. Bien, bueno, perfecto. La inicio de la nutrición parenteral también es precoz. Y tampoco tenemos tantos pacientes, ¿no? Digo, post-quirúrgico. Sí, o sea, en este momento
esos pacientes no los estamos operando en el hospital, sí pasa que quizás se derive el paciente, se realiza un procedimiento y vuelve e ingresa. Claro. Y por falta de cama en central lo admisionamos nuevamente en Derquis, pero no estamos realizando hoy este tipo de cirugías. Claro. Y todo lo que es cilio, vómitos, ¿eso no altera? Yo pensé que era por eso que se sacó. Bueno, ahí sí Igual son pacientes críticos. Lo siempre. considerás al seleccionar la población de paciente crítico, me parece, ¿no? Sí, en general siempre tenemos la parenteral de la mano. Bien. Es como que si sabemos que es una situación, obviamente queda en observación quizás con sonda de débito, manejo médico de la terapia, pero si vemos que no mejora o tenemos un abdomen muy distendido que sospechamos de un ilio, un ogivo y lo que sea, nosotros ya tenemos la parenteral. Claro, igual va a recibir la parenteral. mano. Sí. Listo, perfecto. De hecho tenemos pacientes ahora. Bien. Bien. Bueno, listo, ¿no? Entonces por ahí lo podemos incluir eso. Está bueno para cambiar. Bueno, entonces los datos que nosotros pensamos en registrar es todo lo que es el diagnóstico de ingreso, la altura del paciente, peso, el índice de masa corporal, cuánto le da el Apache, edad, género, antecedentes personales, el nivel de albúmina y los leucocitos, el tipo de nutrición que está recibiendo el paciente. Si hay uso de bloqueantes neuromusculares por más de 48 horas, porque eso tiene efecto a nivel muscular. Así que para diferenciarlos, podemos agregar entonces como también para diferenciar a nivel subpoblacional las cirugías abdominales, el requerimiento sí o no del soporte vasopresor del paciente, poner también la escala de RAS, la mortalidad intrahospitalaria queríamos medir, el día de ingreso hospitalario para medir la estadía y después ecográficamente registrar el grosor muscular y el radio que hay de la sonoelastografía. Todo eso lo queríamos medir al día 3 para tener un estadio inicial basal, al día 8 y después finalmente, si el paciente sigue, al día 14. Por ahí se puede sumar lo que hablaban acá recién con Mica. La parte nutricional. Claro, al día 3, al 8 y al 14, ¿dónde está parado? ¿Alcanza objetivos? ¿No alcanza objetivo? Sí, porque nosotros tenemos Aunque que sea hacer un cálculo de unas fórmulas prácticas para calcular el requerimiento del paciente. Pero en realidad el gol estándar es hacer calorimetría indirecta. Entonces, según todas las asociaciones que nos dicen, bueno, al paciente crítico hay que darle tanto por kilo de peso, tanto el peso es estimado, porque no es real, y tanto nuestras fórmulas son estimadas y no son reales. Como decía que el gran quemado, ya sabemos que le tenemos que dar más, pero nunca sabemos si le damos lo suficiente. Claro. Y además de, bueno, las diarreas, entonces, digamos, todo es estimado. Entonces está bueno porque sabemos que nos estamos quedando cortos en general, pese a que nosotros le hacemos caso a nuestras guías, y bueno, daremos más. Claro. Está bueno. Sí. Yo creo que no, hay un montón de factores que van a afectar al grado de nutrición o desnutrición de estos pacientes. No solamente el aporte calórico, sino la cantidad de sepsis que tuvo ese paciente, la calidad de enfermería y médica sobre esos pacientes. O sea, hay, yo creo que infinita cantidad de factores que van a afectar la evolución del paciente, ¿no? ¿Dónde calculamos el requerimiento en 20 horas y no en 24, teniendo en cuenta algunas suspensiones o pausas cortas de la boca cuando el paciente lo supina para... Entonces, ya ahí me hago un pequeño margen a favor de lo que infundo, pero bueno, quizás yo tengo 20 horas como protocolo y quizás tenga que hacer 18, o tenga que hacer 16. ¿Sí? Bueno, Perdón, no sé si hay más datos para tomar. Lo digo así pensando abiertamente. Sería interesante poder, obviamente seguramente está esto, cuántos días el paciente estuvo en ventilación mecánica, cuántos días, por ejemplo, necesitó vasopresores, si tuvo coinfecciones, porque me parece que al análisis después estadístico no es lo mismo alguien que ingresa con una neumonía de la comunidad, que se trata, que está ventilado 5 días y sale, claro, a alguien que le cuesta más, tiene una neumonía asociada a ventilación mecánica, está 21 días ventilado. Me parece esos datos por ahí, para considerarlos, serían buenos y que abre una visión de que, más allá del estudio, que está buenísimo, a todos nos hace pensar, bueno, ¿qué podemos mejorar para que después todos los pacientes estén bien nutridos? Digo, ¿cuáles serían los factores que pueden influenciar en eso? Y esos datos me parece son importantes, los podríamos ir tomando, no sé si les parece. Claro. Sí, o sea, aparte del diagnóstico de ingreso, vos decís
hacen otras infecciones Claro, en terapia. sí, como Y vos ponele que Sí. entró con una neumonía grave, pero después se chocó y no es el mismo Tuvo otra paciente a las 48 Una infección horas social con catéter. séptico que con una neumonía grave. Otra cosa que observo Sí, que hay que es tratar, una medida perdón, que hay que tratar de sumar el registro, pero tenemos que tratar de salirnos y de no intervenir en nada que exacto, Claro, para eso. no sesgar el estudio, Claro. o sea, registrar, pero tratar de no intervenir ahí. otra cosa que puede estar sesgado acá, vos ponés registrar altura, peso y índice de masa corporal. Altura vos podés medirlo del paciente en terapia, pero el peso siempre es un estimado. Los chicos usan medidas indirectas de peso, ¿no? No uso circunferencia del ¿Por qué brazo no? con fórmula. Por ahí, Ujú. más que registrar el peso estimado, es un dato, es un dato objetivo. subestimarlo, el peso. Ajá. Entonces lo que terminamos haciendo, hay dos formas, como calcular un peso ideal por talla, que eso sería como, bueno, pero ¿qué pasa? En terapia necesitan el peso actual porque calculan medicación con peso actual. Y Claro. después de por peso ideal, a mí me sirve usar peso ideal, solo el peso. Pero el Claro. resto no, entonces estimamos un peso actual. Y mucho es ojo, porque es, por fórmula medio esto, no me parece que sea correcto. ¿Qué les parece a ustedes? Y nos separamos todos a Creo que Claro. es un dato, como vos lo pones, y parece un dato Sí, sí. re objetivo, pero no lo es. no va a ser un dato objetivo en un paciente de No lo terapia es. nunca porque no tenemos un equipo Porque para es pesar más realmente. Claro, la materia. claro. Entonces, talla sí, talla por ahí medial. conviene registrar los índices indirectos, por más fallas que tengan. Sí, estos datos de ingresos es para después Eh, hacer su análisis, ¿no? obvio. Porque si te dio más de nutrición, ¿en qué tipo de paciente? Y bueno, capaz que a los que eran más obesos, quizás, ¿no? Para afinar un poco, Los que tenían más porque antecedentes es patológicos. es un dato ese de peso que yo por ahí lo reemplazaría por peso ideal, calculado en función de talla, más el peso. Bueno, después Mica me decís, a ver qué te Sí, o- parece, cuál sería la fórmula más exacta Por más que tu que te saca el peso real del paciente, ¿no? Hay esa fórmula que el ojímetro de cuánto creo que pesa, porque no lo estamos pensando en Sí, paciente. aparte está validado como Susana. Bueno, No, no, eso, lo que pasa es que no, después para calcular medicación decís, no, esto no me dio Está bien. nada. ¿Entiendes? Claro. Sí, es difícil estimar el peso en terapia. Por eso digo, depende de para qué lo necesitemos, lo estimamos o no lo estimamos. Si vos necesitas solamente para saber si sos obeso, sobrepeso, Claro. normopeso, normopeso, eso Eso. lo podemos decir, Claro. lo podemos calcular, porque te va a dar el rango del índice de masa corporal según el diagnóstico, pero si lo necesitas para calcular algo, no va a ser tan... No, va a ser para después definir Sí, los, claro, la población, los presentilos de tanto peso, tanto peso. Eso lo Vas que para eso. Si son Para rangos, evaluar. sí. Claro. Pero la idea es ver factores de riesgo. Una vez que están en el estudio final, ver qué le da más riesgo al paciente de Claro. desnutrición con lo que ¿Cuál se nutrió más? Bueno, no sé. ¿Te parece que repitemos conferencia de pantorrilla que yo te había dicho? Sí, que es un sí, buen sí. factor de masa Re. corporal? Ujú. Sí, circunferencia de Yo ya pantorrilla. las estoy registrando, pero... Bien, y eso sería al principio, bueno, en los mismos registros, que hacemos los ecógrafos y el resto de... Perfecto. Ahí me anoté. Bueno, Bueno. genial. Bueno, ¿qué más? ¿Quedaba hacer Bueno. una cosita más? Sí. No, lo que vamos a hacer. Ah, eso, ¿cómo lo vamos a entonces, medir? Vamos. Sí, vamos a hacer una línea imaginaria. Ay, perdón, pasé 3 sin querer. Vamos a hacer una línea imaginaria entre la espina ilíaca anterosuperior Acá tenés. y la rótula, y entre la espina ilíaca anterosuperior y la rótula, y al nivel de la mitad de eso vamos a medir el vasto intermedio del cuádriceps y el recto anterior. El vasto intermedio y el recto anterior. Se miden esos dos a esta altura. Vasto intermedio, recto anterior, fémur, eso se mide, eso es la medida que sería cuantitativa, se mide exactamente cuánto tiene grosor muscular. Es un corte transversal, ¿no? Y esa es la medida que se hace. Eso lo vamos a registrar de una pierna y de la otra, y vamos a hacer un promedio entre las dos, y vamos a tener esas dos medidas. Eso ya está estudiado y se sabe cuál es el valor que se espera en el corte. Músculo por músculo. Sí, ahí no se ve bien, pero ven que acá hay una liñita roja. Entonces, donde está acá el borde del músculo, la línea roja continúa hasta acá, y sin tomar en cuenta la fascia, y después del otro músculo. Sin apretar, ¿no? Porque si vos apretás, solamente el músculo lo desplazás. ¿Sí? Entonces sumas este, y después de la otra pierna, lo mismo, y haces un promedio, ¿no? ¿Está?
Ese valor ya está estudiado, de hecho se sabe en qué patologías disminuye más, en qué patologías disminuye menos, también según el tipo de hospital que se considere, también hay mayor o menor pérdida de masa muscular. Y después lo que no está estudiado y sí queríamos hacer, que es nuevo, es pensando que puede llegar a ser un estimado de calidad muscular, lo que es por elastosonografía. Y nosotros lo que pensamos hacer, en lugar de calcular un ROI o una área de interés comparativa con respecto al resto del tejido normal, compararlo con respecto al día 8 o día 12 de internación. Entonces nosotros vamos a hacer un área de interés que vamos a hacer en forma redondeada en la misma persona, a 3 centímetros de la piel, también sin apretar, en el mismo lugar donde estábamos calculando el área muscular, hacemos a 3 centímetros sin apretar un área de interés, calculamos lo que te da la elastosonografía, que es en porcentaje, y después hacemos el ratio con respecto al día 8, con respecto al día 8 y con respecto al día 14 si el paciente sigue en terapia intensiva. En lo que se hace mama y tiroides, esto es una tiroides, por ejemplo, si aparece acá un nódulo, se mide la elastografía comparada en este nódulo con tejido normal, ¿no? Eso de forma simultánea. Acá no lo vamos a hacer, sino, como dijo Caro, lo vamos a ir midiendo a lo largo de los días de su internación y ahí vamos a ver el ratio. Más o menos los ratios creo que habíamos leído en lo que era mama y tiroides, a partir de 3 para arriba, era una rigidez importante, significativa. Y bueno, vamos a ver qué es lo que nos da acá, ¿no? ¿Sí? Sí. Estos colores, los que ven acá, va de acuerdo a una escala donde dice, acá rojo dice soft y acá hard, ¿no? Entonces todo lo que es azul es lo más duro, sería, ¿no sé si? ¿Tá? Lo que queremos que a lo largo de estos pacientes, a medida que acompaña quizás a esta desnutrición de los pacientes, que va a ser inherente seguramente, vamos a ver que probablemente esta rigidez la va a ir teniendo el paciente, ¿no? ¿Tá? Sí, en general lo que nos va a pasar es que nuestros resultados vamos a comparar con la desnutrición que otros hospitales, otros trabajos declaran. O sea, si estamos iguales, estamos peor o estamos mejor. No, lo otro interesante va a ser ver cómo correlacionan estos valores que vayamos teniendo de la nutrición que observamos con las cosas que mide la nutrición, y después puede ser una herramienta para servicio de nutrición en estos pacientes que decís vos, Mica. Hay pacientes que yo creo que alcancé el objetivo, pero después vos podés correr. Claro, por eso. Mismo nos pasó con los COVID. Con los COVID. Creíamos que estábamos bien y después tengo una medida objetiva que dice chino, estábamos cortos. Entonces, esto, repito, es un estudio observacional donde nos va a definir a lo largo del trabajo y lo vamos a ir analizando, como decía, cada 50 pacientes. Y bueno, vamos a ir viendo cómo nos está yendo, ¿no? O sea, cómo vamos a evaluar nuestro estado nutricional de nuestros pacientes. Y ahí veremos lo que pasa y de acuerdo a eso tomaremos conducta al respecto, ¿no? ¿Ah? Y bueno, creo que faltaba que algo de... Es la última. Lo último. Sí. Pero sí, eso, que cuando termina vamos a ver entonces cómo evolucionan los pacientes y si aportan algo la elastosonografía o no, que es algo que no está estudiado, y bueno, y la idea era eso, que compartir con ustedes para poder ver qué se podía agregar y qué era útil para estudiar. Así que bueno, yo creo que ya que estamos acá para hacer un resumen, incluir a los abdominales, incluir a los de UCO, agregar también la medición de la pantorrilla y aclarar que el peso es un estimado, ¿no? Creo que son las 4 cosas que sacamos de acá. No sé si alguien quiere agregar algo más que se le haya ocurrido, que piense que está bueno medir, o ya que... No, eso, yo pondría a mí estos estimados que, vamos, incluiría toda la información ya por sí, no solamente la altura de rodilla, las mediciones, sino el cumplimiento de objetivos nutricionales en cuanto a aporte y demás, porque... Sí, suspende por plagio y tenemos un paciente natural. No sé, está en... No sé si, estoy inventando porque no soy yo la Nutri, pero decir, bueno, sí, a este paciente lo tengo en el 60% del aporte que desearía, lo sé, tengo 100 motivos para no, pero sé que está el 60% de aporte. Y ver cómo correlaciona este paciente que yo sé que está en menos, porque pasaron cosas, al paciente le pasan cosas, y ver cómo correlaciona con los valores que se obtienen, porque ahí vas a tener un paciente que vos sabés que está desnutrido, claro, pero ahí yo voy y a ver si hay una cuestión de magnitud también, porque a veces hay pacientes que... Sí, pero si yo sigo paciente por paciente, minuto tras minuto, ya no estoy haciendo un diagnóstico del paciente. Minuto tras minuto, ¿no? pero porque si yo estoy ya tomando una conducta específica,
entonces ya, es ya estoy sesgando los resultados, ¿no? No tenés que ni saberlo vos al mismo tiempo, No, pero nosotros sí. registrar el día a día. El día 3 Mica registra cómo estamos en la puerta. En el día 8 Mica tiene el registro de cómo No, eso está. seguro, sí. Eso. Al trabajo no sé qué le va a aportar, pero... Yo lo que pienso, no, pero claro, todos Como no piensen estoy que comparando ese con es un el gol primer estándar de estudio del nutrición y de hospital. nutrición, porque no existe. Entonces, claro, todos están aportando desde su visión. Claro. Lo que a mí se me ocurre es ver cómo podemos codificar a los pacientes para que el que en base a este paciente quiera registrar algo aparte desde su servicio, desde su lugar, pueda hacerlo y en el momento puedan cruzar los datos para que ninguno de los que están, digamos, registren datos dobles, ¿no? Eso tendríamos que ver, cómo poder, a partir de que ustedes empiecen a registrar, cómo poder codificar eso. Hay que preguntarle a Agus, a ver que nos dé una mano. ¿Se entiende lo que yo digo? Porque tal vez Silvio está queriendo ver, por ejemplo, si esos pacientes el día de mañana tienen una asociación con, no sé, infección de catéteres o shock séptico por infección asociada a catéter o a dispositivo. Entonces, digo, estaría bueno que dentro de esos pacientes lo registre. él sepa, lo registra porque claro. tiene otro software, pero mi pensamiento es decir, ¿cómo podemos llegar a codificar todo lo que ustedes vayan registrando y poder mezclarlo el día de mañana? Porque miren qué interesante sería que de repente cuando podamos evaluar los pacientes, los que no tuvieran o los que se desnutrieron tuvieron asociado una infección de un dispositivo, sí, una no infección pero que no se les sobrecargue a ustedes en el estudio, ¿entendés? Porque si no tienen que abarcar todo y se va del estudio. Sí, como dato bruto, la salida de terapia intensiva ya eso te lo dice. Cuanto más demorás la salida de terapia intensiva es porque le pasó más cosas. Claro. Tuvo otras neumonías de ventilación mecánica, infecciones urinarias, etcétera, etcétera, ¿no? Complicaciones, otro tipo de complicaciones no sépticas también, ¿no? Yo lo que me refería es a lo siguiente, por ahí yo no estoy terminando de entender el objetivo del trabajo. Tenemos una herramienta novedosa para medir desnutrición. ¿Ese concepto general lo tengo bien? Sí, sí. Bien. Cuando uno busca un estudio diagnóstico y ver cómo se comporta, siempre busca compararlo con el estándar actual. Sí, no es un estudio diagnóstico. No, este es un estudio donde voy a valorar el estado nutricional de los pacientes críticos. Está bien, pero esta herramienta ya está validada para valorar. Claro, claro. Eso que te iba a preguntar. Está validada. No, hecho en nuestro hospital. No lo hicimos en nuestro hospital, pero ya tenemos. Lo que no está validado es la elastografía a nivel muscular del paciente crítico. Ese es el plus que nosotros le ponemos. Exacto, o sea que tu gol estándar acá va a ser la medición, digamos, del cuádriceps. Exacto. Y listo. Eso es lo que me faltaba. Eso. Si ya tenés un gol estándar, entonces no hace falta que te agregue otras cosas. Se me piantaba una. Claro. Entonces yo estaba tratando de aportar estándares que te aportan, ¿entendés? Claro. De evaluación. Eso es lo que yo ya tengo un estándar, que es una herramienta variada que me dice. Una cosa es el faltado estudio una de ficha. ellos del team y lo que tienen que Perfecto. para ustedes que ser Ya está. lo más acotado a lo que van Faltaba a estudiar y todo el resto de lo que quieran aportar. Entonces hay que ver cómo yo creo que usar los datos para que cada uno evalúe. Cuanto más complejizamos el trabajo, se hace cada vez más complicado. Un código por paciente, yo lo haría aparte. o por evento, porque un paciente, por ejemplo, en su DNI puede aparecer 2 o 3 veces, porque el paciente puede tener varias internaciones en un año. Pero tal vez por evento, por cada una de las internaciones, buscarle un código que después cada uno pueda tener para comparar con su registro. El problema es cómo, de una manera lo más sencilla posible, ese código se cruza. Bueno. Después lo voy a hablar con Agus, a ver qué me faltaba esa info, pero tiene que ser no significaría esa medición de peso, cambiar la eso, que después Mica. Ellos que tengan su planilla de estudio, de las mediciones, y nosotros como vamos a estar en conjunto con los mismos pacientes, y bueno, yo registro todos los días bien exacto qué recibió y después podemos hacer intercambio. Pero es que va a tener que estar con ustedes el trabajo, porque exacto, ¿no? pero Porque vamos a no lo tener que haría dentro de su base de datos, sino que esté
Claro. Y ahí con ciclo podemos poner, digamos, a infecciones asociadas, de si el paciente se intubó, se volvió a intubar, Claro. cosas, usos inotrópicos, o sea. Sí, inclusive si ellos ya en contexto de este trabajo van a estar sistemáticamente midiendo, usando una herramienta validada para la nutrición, ese dato es algo que vos por ahí podés pedir para usarlo vos en tu día a día. Claro, sí, sí, sí. Sin entrar en la ortografía, que es lo que ustedes van a evaluar, la medición de los diámetros, los volúmenes Sí, sí. diámetros musculares, es algo que en teoría, si ya está validado, es un dato que Tal vez sí si podés logran pedir poner o en el aprovecharlo, informe, por ejemplo, un código, se lo pueden agregar al paciente en el informe de la ecografía. Código TAN. Ujú. Entonces, ustedes, cuando en el día a día que van registrando cosas o que van evolucionando, ya toman ese código una sola vez y lo siguen en su planilla de datos. ¿Entendés? Algo para Bien. así que ustedes puedan codificar ese evento de la internación que van a ir estudiando. Claro. Eso Perfecto. tendríamos que revisar. Entonces, Bueno. el que quiera ir paralelamente estudiando, registrando otras cosas, lo puede hacer y después Claro. el día de Claro. mañana comparar Sí, sí, con pues si lo no, que no termine más. no. Claro. De hecho, a mí todo eso parece hasta un montón, pero bueno. Sí, es un Sí. montón. Esto ya es un trabajo muy ambicioso y después de eso es la publicación, encontrar o sea, es re largo. Está buenísimo. No, habría que entonces ver lo de la medición a pantorrilla, Sí. la fórmula o la fórmula de peso que decías vos Sí, inicialmente. ya que no los vas a pesar, Claro. usa la medida de estimación como... Que no sea ojímetro. La intención de medir su conferencia a pantorrilla es decir, bueno, si un día o sea, si tenemos buena correlación con lo que ustedes ven, con algo más objetivo, de una medición que una circunferencia, ¿no? Realmente es diferente. Pero si el resultado me da igual, lo uso en el día a día. Claro. Y Sí. quizás no tenemos algo, pasa algo y sabemos que eso lo podemos utilizar. Claro. Porque también tenemos puntos de corte, porque también están asociados a un montón de estudios. Entonces digo, hagamos las cosas y podemos estar en la evaluación paralela. Perfecto. Bien. Muy lindo, chicos. Bueno, perfecto. Bueno, genial. No sé si alguien quiere acotar algo. No, yo la verdad que aplaudo y me da placer que todos aportemos y que a partir de una idea, un estudio, puedan surgir muchos más. Es verdad lo que mencionaron varios de ustedes, que a veces cuando uno quiere incorporar muchos datos solo termina complejizando el estudio, pero sí podemos hacer un estudio como el que ustedes plantean y buscar la manera de, tomando los mismos datos que usamos, por ejemplo, de motivo de ingreso, Apache, días de cosas, y aprovechar y por otro lado, tratar de registrar esto, porque ustedes tal vez plantean 50 pacientes estudiamos, hicimos las ecografías y el resultado, por decir un número, nos dio que el 50% está desnutrido. Entró bien y durante la evolución cayó en desnutrición. Bueno, ¿cómo podemos justificar eso? Y si nosotros tomamos datos de cómo nutrimos nuestros pacientes, podemos correlacionar si puede ser parte por la patología, porque los nutrimos de acuerdo a lo que dicen las guías, o parte porque los nutrimos mal. Entonces, como que de un estudio uno puede sacar dos resultados posibles sin mezclar a los protagonistas de uno y otro, porque si no, si yo te pido a vos, Leandro, que además de hacer la ecografía, empieces a ver cuánto aporte calórico le estoy dando, si es lo correcto, ya te saco del foco. Entonces, si nosotros logramos Claro. involucrar a más personas, que sean estudios que vayan por distintas vías y que utilizan Sí, los sí, datos sí. comunes que van a hacer el registro de por qué entró el paciente, qué Apache tiene, cuántos días estuvo ventilado. Yo nada, aplaudo esa idea y nada, después seguramente nos tendremos que reunir todos presencial para hacer las planillas y demás. No sé cuál era la idea de ustedes de cuándo empezarlo. Sí, hicimos un Google Form que así que se va a ir haciendo a la cabecera del paciente. Se va calculando y se va ingresando los datos de forma simultánea, ¿no? Sí, tenemos una planilla armada. Después te Bien. la mostramos, sí. Sí, yo creo, o Perfecto. sea, cuanto más datos registrás, más difícil después se hacen los análisis, ¿no? Claro. O sea, uno puede tener algo muy ambicioso, pero después agárrate porque cómo lo vas a analizar, ¿no? De hecho, el análisis Claro. estadístico de ese trabajo lo tiene que, ya está pensado, lo tiene que hacer un estadístico, no lo puede hacer ninguno de nosotros, Sí. ¿no? No, obviamente, obviamente. Hay una médica que salió del Austral, que ahora trabaja en el italiano hace tiempo, que solamente se dedica a hacer análisis estadístico, nada más. La idea es que lo haga ella, ¿no? ¿Está?
Bien. Está diciendo. Bueno, estamos, ¿no? Después nos comparten el Power. Sí, obvio, les pasamos todo el trabajo. Vale. Bueno, Gracias. gracias. Abrazo a todos. Chao.